Estimados y estimadas, muy buenas tardes. A continuación, mediante el siguiente video, le daré una pequeña cápsula de resumen respecto a la semana número 9. En primer lugar, también me disculpo por no poner la cámara en este minuto, pero resulta que tengo un problema de conexión, por lo cual prefiero, para evitar que se corte esta grabación, poner la cámara. Bien, en la semana número 9, ya, los elementos que vamos a revisar fundamentalmente son aquellos vinculados con el concepto de probidad, con los elementos vinculados a las inhabilidades y incompatibilidades que tienen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y también fundamentalmente las infracciones o las sanciones por la vulneración de este elemento, y la ley 20.880 sobre reformas, o que se creó mediante reformas a la probidad de la función pública y los conflictos de intereses. Para partir, veamos, por ejemplo, el concepto de probidad, según lo que es la ley 18.575, la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado. En esta ley, el concepto de probidad está vinculado fundamentalmente a una conducta intachable, a un desempeño honesto y leal de la función del cargo con preeminencia del interés público por sobre el particular. ¿Ok? En ese sentido, la propia normativa ya establece conductas que son contrarias a la probidad, o sea, conductas que un funcionario o una funcionario público no debería ejecutar, tales como usar en el ejercicio de su cargo para beneficio propio de terceros la posición privilegiada respecto que le entrega la condición de funcionario público, eh, utilizar su condición de funcionario público para influir en una persona con el objeto, por ejemplo, de conseguir algún beneficio directo o indirecto, emplear bajo cualquier forma dineros, bienes de la institución, información, etcétera, para beneficio propio, ejecutar actividades ya personales en tiempos o durante la jornada laboral, también en virtud de su cargo, intentar obtener regalías, provechos, donativos de terceros que pueden estar, por ejemplo, en contraposición con lo dispuesto en las normas de probidad. También intervenir en cualquier acción donde tenga relación alguna persona hasta tercer grado de consanguinidad, lo que quiere decir fundamentalmente tíos, abuelos, primos políticos, hacia adelante, obviamente considera cónyuges, hijos, etcétera, y hasta segundo de afinidad inclusive, tales como, por ejemplo, no sé, amigos, amigas, enemigos inclusive también, porque también puede ser de afinidad o enemistad. Y también otros elementos que son fundamentales, salen como contravenir los principios de eficiencia y eficacia, o sea, no desempeñar su labor en base a esos principios, efectuar denuncias de irregularidades o faltas a la probidad sin tener fundamento o que éstas sean derechamente falsas, ¿ya? En virtud de que genera un perjuicio a otro funcionario y funcionaria, y omitir o eludir la propuesta pública en casos que la ley disponga. Bien. En este sentido, también la ley 18.575, además de señalar los elementos que contravienen la probidad, ya establece inhabilidades para ingresar, por ejemplo, a la administración del Estado, como por ejemplo aquellas personas que tengan, mediante sí o mediante terceros, cauciones o contratos de 200 unidades tributarias con la institución propiamente tal. La idea no genera conflicto de interés. Aquellos que tengan litigios pendientes con con la institución pública en cuestión, ¿ya? Y o que actuaren como querellantes o demandantes en algún elemento de este tipo y o testigos, salvo, ¿ya?, que se refieran a derechos propios de personas con las que tienen un grado de consanguinidad hasta tercer grado o segundo de afinidad, ¿ok? En este sentido, la ley en el fondo permite que si algún familiar suyo tiene un conflicto con una institución pública en la cual usted va a ser contratado, usted pueda declarar para esos efectos. Distinto es, por ejemplo, en caso de personas que no estén en esta categoría, segundo de consanguinidad, perdón, hasta tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, la ley en ese sentido prohíbe expresamente que usted pueda ingresar a la administración del Estado. Bueno, las personas condenadas por crimen o simple delito,
y aquellos personas representantes, directores, socios, titulares que tengan el 10% de una institución o una propiedad o una empresa que tenga contratos con las instituciones públicas o con la institución pública en particular, y que este contrato también tiene que tener la característica de ser igual o superior a 200 UTM. Por otro lado, también se establece, ya en el ejercicio del cargo propiamente tal, los requisitos anteriormente señalados eran de ingreso, para el ejercicio del cargo, la imposibilidad del uso de sustancias psicotrópicas y o ilegales, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Salvo que sean sustancias psicotrópicas que estén avaladas por un tratamiento médico, el funcionario o funcionaria pública no podría consumir estas. Por otra parte, también se puede señalar que son incompatibles las actividades de ex autoridades o funcionarios de una institución fiscalizadora que implique una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a fiscalización de ese organismo. Por ejemplo, si yo soy director o trabajo en la dirección del trabajo, no podría tener una empresa, ¿ya?, que podría ser susceptible de ser fiscalizada por la dirección del trabajo. Cabe señalar, por otra parte, que la ley 20.880 es una ley que se crea en el contexto de intentar arreglar de mejor manera, ya a raíz de los casos de corrupción tales como Cabal, elementos vinculados fundamentalmente a la declaración de intereses y patrimonios, o sea que las personas puedan declarar antes del desempeño de su cargo, ¿ya? O cuando están iniciando el desempeño de su cargo, cuáles son sus patrimonios, y también periódicamente que los declaren con la finalidad de evitar un elemento que se llama el enriquecimiento ilícito, ¿ya? En este sentido, la declaración de interés y patrimonio tiene el objeto de controlar el patrimonio e interés de un funcionario público y que cualquier enriquecimiento tenga alguna razón fundada y no sea de carácter espurio. Cabe señalar que para efectos de qué es lo que se debe declarar, están las actividades profesionales, laborales, los bienes muebles, los bienes inmuebles, toda clase de derechos, acciones, todo elemento que pueda ser posible conflicto de interés, y también inclusive, ¿ya?, se debe declarar, por ejemplo, relaciones, los cargos más altos, hasta grado de cónyuge o el conviviente civil, hijos, ¿ya?, con la finalidad de evitar también el conflicto de interés en relación a estas personas. Las personas que están obligadas a declarar, ¿ya?, son las autoridades o funcionarios que están sujetas a esta ley, principalmente jefaturas, vinculadas del grado 8 a la escala única de sueldos en adelante, y esta deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días desde asumir el cargo, y la cual también se actualizará anualmente en el mes de marzo dentro de los primeros 30 días y dentro de los 30 días antes de concluir sus funciones. Estamos, por ejemplo, obligados a esta ley el presidente de la República, los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis, jefes de servicios, cónsules, embajadores, y también quienes prestan en virtud de un contrato honorario pero no se encuentran obligados a realizar declaraciones de interés o patrimonios, ¿ya? También ellos, por ejemplo, en el caso de los agentes públicos, podrían establecer una declaración para estos efectos. Por último, las sanciones que están vinculadas a la no declaración o una declaración, por ejemplo, irregular de intereses y patrimonios, están vinculados fundamentalmente a elementos de multa, ¿ya? Vinculado como un primer elemento de sanción, y posteriormente el cese de funciones, ya en caso de reiteración de él o la funcionaria pública, sin dejar de considerar las demás acciones civiles o penales que pueda determinar la institución. Bueno, estimados, estimadas, esta ha sido la cápsula de la semana número 9. Se las dejaré a continuación para que puedan revisarlas. Hasta luego.